video vamos a hablar de la teoría del contrato social desde el punto de vista de dos teóricos diferentes, Thomas Hobbes y John Locke. La teoría del contrato social habla de cómo un gobierno puede tener poder sobre un pueblo. Entonces, para contestar esto hay que preguntarnos 4 cosas. ¿Qué legitima un gobierno? ¿Por qué existe el Estado? ¿Cómo era el hombre antes de que existiera el Estado? ¿Y cómo es el hombre por naturaleza? Dos elementos muy importantes de los que hay que hablar cuando se habla de la teoría del contrato social es del estado de naturaleza y el estado civil, ya que el contrato social es lo que pasa para dar ese brinco del estado de naturaleza, que es el hombre sin ser regido por ninguna ley, a el estado civil, que es el hombre como vive bajo un gobierno. Hablemos del primer filósofo que habla de este tema, Thomas Hobbes. Thomas Hobbes vive durante la etapa de la Guerra Civil Inglesa, lo cual lo lleva a escribir El Leviatán. Thomas Hobbes cree que el hombre en su estado de naturaleza es un ser primitivo y violento que vive en este constante estado de guerra, en el cual todo es válido para poder garantizar tu seguridad y tu propia vida. En este estado constante de guerra existen 3 motivos de disputa: la competencia, la desconfianza y la gloria. Thomas Hobbes cree que el hombre necesita a un gobernador autoritario y omnipotente que tenga el poder absoluto sobre una sociedad. De esta manera, el hombre renunciará a su derecho de hacer la guerra y le otorgará el poder al monarca soberano o leviatán, como él lo llama, de vigilar y mantener el control y el orden sobre la sociedad que gobierna. Es gracias a esta renuncia a este derecho de hacer la guerra que se forja el contrato social y se pasa del estado de naturaleza al estado civil. Pasemos al segundo filósofo de este tema, John Locke. John Locke es conocido como el padre del liberalismo. Él está completamente en contra de la monarquía y cree que no debería existir. Pero, entonces, ¿cómo es posible que John Locke pudiera hablar de la monarquía de la manera tan negativa en que lo hace durante la época en la que vivían? Bueno, esto se debe nada más y nada menos a la relación cercana que mantenía con el rey. El rey en ese entonces necesitaba someterse a un procedimiento quirúrgico y John Locke era la mejor opción para el trabajo. Al salvarle la vida, forjan una relación de amistad, la cual le permite a John Locke publicar sus trabajos y hablar de la monarquía de la manera en que lo hace. Bueno, también hay que preguntarnos, ¿por qué John Locke está tan en contra de la monarquía? Él menciona que en la Biblia jamás se hace mención a la monarquía ni a ningún tipo de gobierno que se le parezca. También refuta la idea de este toque divino que tiene el hombre. Para John Locke existen los derechos y obligaciones. Todo hombre, por hecho de existir, tiene 3 derechos naturales: el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Sin embargo, estos derechos nos dan obligaciones. John Locke menciona que los reyes y la monarquía en general no tienen estas obligaciones, simplemente gozan de derechos. Y gozar de derechos sin obligaciones se convierte en un privilegio. Ahora, hablemos un poco de cómo John Locke ve el estado de naturaleza y el estado civil del hombre. Pues para John Locke, el hombre por naturaleza es racional, debido a todo este balance que existe de obligaciones y derechos. Entonces, él menciona que el estado de naturaleza ya es un estado civil. Entonces nos preguntamos aquí, ¿cómo entra el contrato social? John Locke no menciona un contrato social, por así decirlo. John Locke más bien dice que el hombre firma un contrato político, lo cual nos lleva a un estado político, que es el gobierno como lo conocemos hoy en día. Y el gobierno no es más que otra cosa que un facilitador para la vida del ser humano en sociedad. Y esto lo hace a través de instituciones como escuelas, hospitales, entre otras cosas. Realmente todo este tipo de instituciones educativas y de salud que tenemos son un lujo. Al tener estos lujos y estas instituciones que nos facilitan la vida en sociedad, pues también tenemos obligaciones, como ya lo mencioné hace rato. Locke menciona que una de nuestras obligaciones es siempre estar críticos del Estado. Al tener el derecho de tú poder elegir al Estado que quieras que te represente, también nos da la obligación de estar siempre críticos de este mismo Estado. Y si vemos como pueblo que el Estado no nos está cumpliendo como debería, tenemos la obligación de cambiarlo, de buscar hacer algo diferente y mejorar este gobierno para nuestro beneficio. Por último, hay que mencionar que en el liberalismo clásico de Locke existen 5 valores importantes: el individualismo, el del consentimiento, que se divide en privado y público, el valor del Estado de Derecho, el valor de propiedad y el valor de la tolerancia religiosa. También es muy importante mencionar que para que se cumplan bien estos 5 valores, siempre hay que respetar los valores y los derechos de las demás personas.
control dentro de a un gobernador autoritario omnipresente. Es el control y la orden dentro